Bienvenida o bienvenido a este curso de ecografía clínica. En esta lección vamos a hablar de la ecografía diafragmática para valorar determinados procedimientos, como puede ser la probabilidad de éxito a la hora de retirar el soporte de ventilación invasiva o la probabilidad de eventos adversos en determinadas enfermedades. También veremos cómo podemos distinguir la parálisis diafragmática, tanto la aguda como la crónica. Bien, ¿dónde vamos a evaluar esto? Hay dos zonas fundamentalmente donde vamos a evaluar la función del diafragma y en cada zona vamos a ver un parámetro diferente. La primera es la zona subcostal. En el hipocondrio derecho podemos poner la sonda, en este caso sería la sonda convexa. Queremos una imagen en profundidad, el diafragma es un músculo profundo. Y generalmente en los equipos de ecografía vais a tener el preset abdominal con una limitación de profundidad de unos 15 centímetros. Bien, para esta técnica quizás haya que ampliar un poquito esa profundidad, porque para ver bien el diafragma vamos a tener que inclinar la sonda con el cable hacia los pies del paciente para poder ver bien el extremo posterior del diafragma y poder tener una sensación de cómo es la excursión. Bien, esto es lo que veríamos en un corte subcostal. Rodeado de verde veríamos la silueta del hígado y esta flecha amarilla indica el movimiento de esa zona blanca que es el diafragma. Bien, ¿cómo lo vamos a ver? Con el modo M. Aquí tenemos una imagen, un clip de vídeo en el que vemos como esa zona blanca más profunda se mueve hacia el transductor con la inspiración. ¿De acuerdo? Esta contracción diafragmática sería la excursión diafragmática del paciente. ¿Cómo lo vamos a poder cuantificar? Aunque así tenemos una imagen visual y podemos hacer un eyeballing de la contracción diafragmática, lo ideal es cuantificarlo. Lo vamos a cuantificar con el modo M. Bien, ¿cómo vamos a evaluar? ¿En dónde vamos a evaluar también la función diafragmática? Vamos a evaluarlo en algo que llamamos la zona de aposición, que es la inserción del diafragma en las zonas laterales de la caja torácica. Bien, el diafragma tendría más o menos esta forma y en la zona más lateral podríamos evaluar la función del diafragma. En este caso sería una imagen muy superficial y utilizaríamos la sonda lineal. Lo que vamos a ver es esto. Aquí tenéis la imagen, el corte, en este caso sería coronal, de la zona de aposición en la que vemos una de las costillas del paciente con su sombra acústica y una imagen lineal doble que es característica del diafragma. Veis que hay como se ven muy nítidamente el límite más superficial y el límite más profundo. Este grosor, esta distancia, la vamos a medir tanto en expiración como en inspiración y nos va a dar una idea también de la función diafragmática. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Lo primero es la excursión diafragmática. La excursión diafragmática se evalúa en el corte subcostal. Acordaos, sonda convexa y modo M. Vamos a utilizar el corte subcostal para obtener esta imagen y con el modo M obtendremos la imagen dinámica en función del tiempo de esa excursión. Podemos obtener una imagen de este aspecto en el cual podéis ver que la excursión es bastante llamativa. Esto sería lo que mediríamos en el modo M, ¿de acuerdo? Esta excursión pues es más de 1,5 centímetros, que son casi 2 centímetros. Este es un paciente que tiene una excursión normal. Por contraposición, en un paciente que tenga una disfunción diafragmática, lo que vamos a ver también es una excursión mucho más reducida. Por ejemplo, de este aspecto. Aquí podéis ya ver simplemente a ojos, sin calcularlo, sin cuantificarlo, que la excursión diafragmática, veis cada una de esas excursiones es muy pobre. En este caso, pues probablemente el paciente tenga una parálisis diafragmática. Bien, también podemos ver el movimiento paradójico. El movimiento paradójico es que cuando inspira el paciente, el diafragma no se acerca hacia el transductor, sino que se aleja. Esto lo podéis ver aquí representado como una excursión que en el modo M
va hacia la profundidad, cambia el sentido de la excursión. Bien, el siguiente parámetro que podemos ver es la fracción de engrosamiento. Es algo así como la fracción de eyección del corazón. Es un poco una idea de cómo funciona la contracción del diafragma. Bien, ¿cómo se ve esto? Esto se ve en la zona de aposición, es decir, sonda lineal y imagen en corte coronal del diafragma en el costado del paciente. Aquí tenemos dos imágenes, una en expiración, la de la izquierda. En expiración el músculo está relajado, es más pequeño, es menos grueso. Y a la derecha de la pantalla veis una imagen en inspiración, cuando el músculo se contrae. Bien, la flecha verde indica el diámetro, el grosor en expiración, y la flecha rosa indica el grosor inspiratorio. Bien, con una simple relación que vemos aquí en pantalla, que sería el grosor inspiratorio menos el expiratorio partido por el expiratorio por 100, tendríamos la fracción de engrosamiento. ¿De acuerdo? Ese es el segundo parámetro que vamos a ver dentro de la evaluación diafragmática. Aquí tenéis una imagen en modo M en la que fácilmente podemos vislumbrar las dos fracciones dentro de la misma imagen. Puede facilitar el cálculo y nuestra práctica diaria. Bien, vamos a hablar de diferentes escenarios. Por ejemplo, en los pacientes con ventilación mecánica invasiva, la disfunción diafragmática la vamos a definir como una excursión menor de 1 centímetro y una fracción de engrosamiento menor de entre 20 y 30%. Estas cifras son muy frecuentes, como vais a ver ahora, es decir, una excursión diafragmática de menos de 1 centímetro es un diafragma ineficaz, es un diafragma que no puede hacer bien su trabajo. ¿Qué más podemos ver en los pacientes sometidos a ventilación mecánica invasiva? La atrofia diafragmática, es decir, nosotros estamos haciendo el trabajo por el paciente, estamos respirando por él con una respiración controlada por volumen, y en estos casos el diafragma deja de funcionar. Son situaciones además de un estrés metabólico increíble para el paciente, en el cual va a devorar los músculos, no solo el diafragma, sino que otros también. ¿Qué es lo que vamos a definir como atrofia diafragmática? El grosor expiratorio. Si os acordáis de las lecciones, veis las lecciones de evaluación de la masa magra, lo que vamos a evaluar en los músculos para ver cómo es la masa de ese músculo es con el músculo sin contraerse. Entonces el músculo va a ir perdiendo grosor de grosor expiratorio en este caso, es decir, es el músculo sin contraerse. Aproximadamente entre un 6 y un 7,5% al día de ventilación mecánica invasiva. ¿Qué podemos predecir también con la ecografía diafragmática? El fracaso en la retirada del soporte ventilatorio, lo llamamos el winning. Con una excursión diafragmática menor de entre 1,4 o nuevamente 1 centímetro y una fracción de engrosamiento menor de entre 20 y 29%, es mucho menos probable el que consigamos retirar el soporte ventilatorio invasivo. Bien, ¿qué otras situaciones podemos evaluar? La parálisis diafragmática. La parálisis diafragmática realmente puede condicionar la evolución en una neumonía o en otro tipo de procesos, como puede ser cualquier proceso en el que requiramos una ventilación efectiva. Y con esto podemos evaluar también en pacientes, por ejemplo, posquirúrgicos, si la parálisis diafragmática es algo que estaba ya en el paciente, es algo conocido, si no tenemos historia del paciente, o si es algo nuevo, que puede ser una lesión periquirúrgica o de alguna otra índole. Bien. En los pacientes que tienen una parálisis diafragmática, la excursión es muy sutil o paradójica y la fracción de engrosamiento es menor, desde luego, del 20%. ¿Qué nos puede ayudar también a evaluar la cronicidad o no de la parálisis diafragmática? La presencia de atrofia. Hemos visto que la atrofia es el grosor expiratorio, el músculo en reposo. El reposo menos de 1 centímetro, 1 centímetro con 1 en varones, es indicativo de una atrofia, y esto habla de una parálisis crónica. En los pacientes que tienen una parálisis aguda, generalmente el grosor está conservado. Entonces, esto nos puede ayudar también a saber si el problema del paciente es de nueva adquisición o no. En otro tipo de enfermedades, como en la EPOC, el grosor, la función diafragmática y la excursión nos puede predecir otro tipo de problemas, sobre todo el atrapamiento aéreo. El atrapamiento aéreo es un problema para el paciente de fatiga
le produce fatiga muscular, le produce algo que vamos a llamar claudicación ventilatoria y al final el paciente tiene que acabar intubado. Bien, ¿cómo vamos a poder clasificar al enfermo que tiene un atrapamiento aéreo cuando tenga una fracción de engrosamiento por debajo de 20% y una excursión diafragmática, perdón, por menor de un centímetro? Si veis, son cifras que son reiteradas, es decir, una fracción de engrosamiento menor de 20% y una excursión menor de 1 centímetro son problemas para el diafragma del paciente. Bien, esto quiere decir atrapamiento aéreo y se relaciona con fracaso en la ventilación mecánica no invasiva, en este caso, es decir, cuando ponemos una BiPAP al paciente. Se asocia a una mayor estancia en UCI, a una ventilación mecánica prolongada o a la necesidad de traqueostomía. Bien, el diafragma también, como habéis visto, en los pacientes que están sometidos a ventilación mecánica invasiva se va produciendo una atrofia. Puede ser una forma de valorar el estado nutricional del paciente. ¿Cuál es el problema? Que esto no está evaluado en ancianos, que son los enfermos en los que más hincapié solemos hacer en el aspecto nutricional. Son enfermos que parten de una situación nutricional generalmente más pobre que las pacientes más jóvenes. Sabemos, eso sí, que tanto la excursión como la fracción de engrosamiento van disminuyendo con la edad, de una forma probablemente fisiológica, pero probablemente esto está más acelerado en situaciones de desnutrición, o probablemente podemos ver un engrosamiento expiratorio menor en pacientes que vayan a tener un problema. Pero esto es a nivel hipotético y es algo interesante a la hora de estudiarlo. También este tipo de parámetros se correlacionan con una menor tolerancia al ejercicio, lo que puede ser también algo que nos oriente a una situación de sarcopenia del paciente. Bien, esto es todo lo que íbamos a ver de ecografía diafragmática para utilizarla tanto en situaciones de ventilación invasiva como en otro tipo de enfermedades. Hay enfermedades como la insuficiencia cardíaca en la que también puede haber un peor pronóstico en situaciones en las que hay una disfunción diafragmática. Acordaos que el derrame pleural produce muchas veces disfunción diafragmática y muchas veces de una forma independiente de la cuantía del derrame pleural. Podemos estimar que la fatiga, la disnea del paciente, tenga que ver con el derrame independientemente de su cuantía cuando vemos una disfunción diafragmática significativa.